¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con Marcelo Marienhoff. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Encantado, ¿cómo estás? Es marino y es especialista en historia medieval y en historia del Mediterráneo. Y bueno, esta vez lo convoqué para hablar de la historia de la República de Venecia, de la Serenísima, eh, porque lo que me parece fascinante de esta historia es su prosperidad y su estabilidad. Todo un imperio basado en el comercio, de siglos. Entonces, sin más presentación, me encanta el tema que vamos a tratar, seguramente dará para muchas más, pero bueno, adelante, Marcelo. Contame el surgimiento. Mirá, la historia de Venecia es fascinante por su singularidad, ¿no? Porque nos ponemos a pensar, en el siglo XV fue la ciudad más próspera de Europa. En el siglo XIV, XV, la ciudad más poblada de Europa también. Ah, ¿fue la más poblada? No Eh, sabía. Llegó a competir con París, que era la ciudad más poblada de Europa. Además estamos hablando, vamos a ponerlo en números, una ciudad que llegó a tener 150.000 hasta 200.000 habitantes, al mismo tiempo que Londres tenía 30.000. O sea, el centro de gravedad de Europa estaba en el Mediterráneo Oriental. Pero bueno, ahora vemos cómo llegó Venecia a esta prosperidad. Llegó básicamente con el comercio. O sea, es una singularidad. ¿Por qué? Porque ellos, un pueblo de pescadores y Ah, vendedores de sal, eran gente escapada de las invasiones bárbaras del norte de Europa, que para salvarse se asentaron en la laguna de Venecia, ahí en la desembocadura del delta del Po, y como conocían la zona, fueron armando sus casas sobre pilotes, o sea, es una cultura lacustre, ¿no? claro. Sobre esta laguna de Venecia, que es una laguna de agua de mar, que se produce con las mareas, sube y baja la marea, queda la sal, y ellos se dedicaron a vender sal y a pescar anguilas, que era lo que se podía pescar ahí. Ahora, ¿qué pasó? Esta gente se sintió protegida, los bárbaros pasaban por el costado, y como no tenían nada que saquear, porque ¿qué le podían saquear? Una red y un bote, que era lo y fueron prosperando, vendiendo su sal, vendiendo el pescado a los pueblos vecinos. ¿Eso qué sería? Siglo Esto, V. digamos, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, con las invasiones bárbaras, recordemos que en el año 400, que en el siglo V, cuando cae Roma, la capital ya no era Roma, ya estaba en Ravenna la capital. Claro. El último emperador romano cae en Ravenna y se establece el reino de los ostrogodos. Ahí en Ravenna también. Eh, para escapar del reino de los ostrogodos, los venecianos, que era un pueblo, los vénetos, que eran un pueblo itálico, latinizado después de 700 años de imperio romano, de conquista romana, se escapan ahí a las marismas del delta del Po, ¿no? Y empiezan a armar esta sociedad que queda al costado de las invasiones bárbaras del siglo V y empiezan a prosperar independientemente. Eh, bueno, no sé, el reino ostrogodo dura unos 100 años, empieza la reconquista eh, del Imperio Bizantino, lo que nosotros le decimos el Imperio Bizantino, pero que en realidad era el Imperio Romano Oriente, Claro. basado en Constantinopla. El emperador Justiniano retoma Italia, empiezan las guerras, lo que se llamó las guerras bizantinas, ahí en toda la zona del norte de Italia, se consolida el Imperio Romano Oriente en el sur, en todo lo que es de Nápoles hacia el sur, pero Italia queda bastante devastada por esta guerra de prácticamente 100 años de combate perpetuo entre los bárbaros, los ostrogodos, y los romanos de Oriente, que los romanos de Oriente en realidad hicieron más daño a Italia que los bárbaros, porque los bárbaros se habían asentado en lo que eran los despojos del Imperio Romano,
y estaban conviviendo con los antiguos romanos. Llegaron los romanos de Oriente, que de romanos no tenían nada. Eran griegos, armenios, sirios, las tropas romanas de Oriente. Claro. Y saqueaban las ciudades, supuestamente ostrogodas, habitadas por latinos. Esa, Esa es otra historia. claro. Y también otro tema. Si bien todavía no se había producido el cisma cristiano de Oriente, que es más o menos en el año 1000, estaban los latinos de Roma, bajo imperio, digamos, ostrogodo, siendo decapitados por romanos de Oriente, que en realidad eran griegos, armenios, sirios, inclusive árabes, Claro. que eran las tropas bizantinas. Bueno, vamos a hacerla corta. En el siglo VI, año 500, se produce la última invasión bárbara en Europa, que fundamentalmente invaden solamente Italia, que son los longobardos. Claro, sí, sí. Los longobardos es una tribu germánica que viene que ya era conocida por los romanos desde el siglo I, pero que últimamente se habían asentado en lo que hoy sería Eslovaquia. Todas estas tribus también son presionadas por los hunos, por eso invaden Occidente, ¿no es cierto? Bueno, cruzan los Alpes, llegan a Italia, derrotan a los ostrogodos y forman el reino lombardo de Italia hasta el año 800. Los lombardos también, cuando atacan, tampoco pueden atacar Venecia, porque Sí, era Venecia, que era una privilegiada ciudad la que estaba ubicación. creciendo, claro, a caballo no podían, barcos no tenían, entonces los venecianos siguieron prosperando en sus islas, viviendo del comercio de la sal, comercio del pescado, y ya poco a poco estaban empezando a extenderse por la costa de Dalmacia, de la costa dálmata de lo que hoy sería Croacia, ¿no es cierto? Claro. La antigua Iliria romana. Pero no sé si querés te pongo algún mapa para que más o Dale, menos se para que se vea, entienda. se entienda. A ver, déjame ver. Vamos a poner acá, si se ve acá, ahí estás viendo el mapa, no sé si, Ahí veo Historia de Venecia. Espera que nos corremos. bueno, Sí. Ahí. vamos a ver a dónde, voy a poner un mapa acá, digamos, acá estaba el reino de los ostrogodos, ¿no es cierto? Venecia está Claro, acá, invaden, acá está la laguna de Venecia, acá está la desembocadura del río Po, claro. y los venecianos se van instalando en todas estas islas y en estas costas que se llaman los lidos, hoy el famoso lido de Venecia, ¿no es cierto? Pero ellos empiezan a construir sobre estas islas, fundamentalmente lo que hoy es Venecia, lo que es Murano. Después, esto era la reconquista romana de Oriente, Claro. mantienen, esta es la zona del gobierno del Papa, desde Ravenna hasta Roma, y esto lo que está en gris es lo que después se convierte en el reino de los longobardos. Las tribus bárbaras que entran al siglo V, los longobárbaros que le decían por la larga barba, ¿no? Es todo lo que es en gris. Y lo que está en naranja son posesiones supuestamente del Papa. ¿Correcto? Teóricamente, Venecia, acá se la ve, sería todavía una posesión papal porque nunca fue conquistada por los longobardos. Claro. Ahora bien, Venecia sigue prosperando, sola, independiente, con una lealtad formal al emperador de
En el año 700 más o menos, ya más organizados políticamente, nombran el primer dux. Dux es una palabra que viene de la época de los romanos, ¿no? Que después devino en duque. Los Claro. dux eran los jefes militares de una zona del Imperio Romano. Los jefes militares eran los dux, después terminaron como duques. Todos los bárbaros asumieron la palabra duque como el jefe de una comarca. Y después los condes estaban más abajo y los señores, ¿no? El duque de Venecia, el dogo, o el dux, depende en qué idioma lo digamos, empieza a tener autonomía y ellos se perciben a sí mismos como una entidad independiente alrededor del año 700. En el año 700 es el ducado de Venecia, que ellos le llaman la república, una especie de pensamiento de la república romana, una república oligárquica. No tenemos que pensar en las repúblicas modernas, por No, por supuesto, supuesto. ¿no? Este, Pero es bueno, hacia esa época que empiezan, años 700, hay una fecha formal que ellos, más o menos por una declaración de uno de los primeros dux, que es el año 790, 797, que formalmente toman como la Constitución de Venecia como Estado independiente, si bien vasallo del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla. Teóricamente, pero quedaba tan lejos de Constantinopla que prácticamente no tenían un control, no había un exarca como tenían, que eran los dominadores, eran los administradores del imperio bizantino. Bueno, llegamos al año 800. Año 800, ¿qué pasa? Carlomagno invade el norte de Italia claro, y cae el reino de los longobardos. Por supuesto, trata de tomar Venecia y tampoco puede. Porque, claro, tengamos el reino de los francos, que también era otro pueblo bárbaro, igual que los longobardos, no eran marineros, habían perdido el arte de la construcción naval, que tenían de parte de griegos y romanos los venecianos, ¿correcto? Hay una cosa que, por ejemplo, me olvidé, pero donde está Venecia, antes existía, cerca de Venecia, en la desembocadura del Po, había una colonia griega desde el año 400 a.C., que se llamaba Adria. Esta ciudad de Adria, que después fue una ciudad romana, le da el nombre al mar Adriático. claro. Y era un centro acá, Adria, era un centro comercial donde los griegos clásicos, las repúblicas griegas, comerciaban con el centro de Con el Europa. resto de Europa, claro. Exactamente, a través de los pasos de los Alpes. Bueno, Estábamos más o los menos en el siglo VIII. esto del siglo VIII, Carlomagno arma el Imperio Carolingio. Ahí pasa no sé si me escuchás ahí, que vende chatarra, que no está en la cuarentena. El Imperio Carolingio se establece más o menos en el año 800, ¿no? Sí, Que es la base de lo que después fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero año 800 ya los venecianos ya empiezan a navegar en toda la zona del Adriático. El mar Adriático, ¿qué tiene? La costa dálmata. claro. Tiene esta cualidad de que es toda una zona de islas muy protegidas del mal tiempo, que permitía que desde Venecia, acá, los navegantes pudieran viajar hacia el sur relativamente protegidos. Tenemos que pensar que hasta el siglo XV se navegaba solamente de día y en verano. Eso hay que tenerlo claro. Entonces estas islas, cuando llegaba la noche, iban a un lugar protegido, se amarraban o embicaban en la costa y así seguían. Digamos, de mayo a septiembre, la zona de navegación del Mediterráneo, yo diría hasta el siglo XVI,
por lo menos, por claro. lo menos. Año 800, ya 850, ya tenemos los venecianos llegando con el comercio a Alejandría, al califato árabe en Alejandría, y ya comerciando con los árabes. ¿Qué tipo de O sea, comercio hacían, además de la sal? bueno, el comercio ellos fundamentalmente lo que hacían era, empezaron pagando con dinero que ellos ganaban de la venta de la sal y de la pesca en la zona, y algunos productos europeos, sobre todo por ahí maderas, llevaban a Alejandría. Ellos, ¿qué traían al principio de Oriente? Eh, especias, Claro. fueron los primeros que introdujeron especias en Europa, que ahora vamos a hablar bastante de ese tema. Especias, vidrios y sedas. El vidrio no se conocía en Europa, eh, la seda sí se conocía en la época de los romanos, pero extremadamente cara, y los venecianos desde Oriente la empiezan a importar. No solamente se importan los venecianos la seda, está la anécdota que dos mercaderes venecianos se enteran que en una iglesia copta de Egipto, cristiana copta, estaban eh, 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 donde estaba enterrado el mártir, Sí, las reliquias están. las reliquias, claro, estaban las reliquias de San Marcos, en Egipto. Bueno, dicen las malas lenguas que compraron a unos monjes coptos las reliquias, las envolvieron en piel de cerdo para que los inspectores del puerto de Alejandría, que Ah, eran mirá. musulmanes, no las encontraran, y se las trajeron a Venecia porque su santo patrono es San Marcos, porque dice la leyenda que cuando San Marcos estaba eh, predicando en Europa, lo agarró una tormenta y se salvó con el barco metiéndose en la laguna de Venecia. A partir de ese momento los venecianos, digamos, Sí, lo eran tuvieron de seguidores de San patrono Marcos, el santo patrono, y y en se un mes. robaron las reliquias que estaban en el Cairo, o Y en se llaman, Alejandría, no me acuerdo bien. se llama la República de San Marcos, Serenísima de San Marcos. Claro, por eso San Marcos es el santo patrono de Venecia. Este, o sea, ya en el año 800 estamos viendo que los venecianos ya estaban comerciando con Oriente, con el Claro. Levante. Yo no sé si me querés alguna pregunta. En el Sí, año, decime vos, decime. no, no, acá para el año 1000, acá este mapa muestra un poco todo lo que eran los cambios europeos, ¿no? Europa en el año 1000, para poner un poco de contexto. Esto que está en verde ya eran posesiones De la de República. Venecia. Claro, claro. Eh, Venecia, esta es la península de Istria, y dos ciudades muy importantes que ya vamos a hablar, que una es Zara, la actual ciudad de Zadar en Croacia, y es Palato, que es la actual ciudad de Split, que es donde está el Palacio Diocleciano. El emperador Diocleciano era ilirio, nacido en la zona de Spalato, y él armó su palacio acá en Spalato, que ahora es Split en Croacia. Ya en el año 1000, los venecianos Se habían dominaban toda extendido, la claro. zona esta solamente con el comercio. Y te consulto, por ejemplo, para el beneficio, digamos, de esa prosperidad para el tema de las cruzadas, para el saqueo de Constantinopla. Ya me estoy Sí, esto fue adelantando como 2 siglos. 200 años después, ¿no es Claro, dos cierto? siglos. Digamos, las cruzadas fueron un impulso eh, económico impresionante no solamente para Venecia, sino para todas las repúblicas marineras.
porque ¿cuál es la particularidad de Italia a lo largo de 1000 años, o diría más? La impronta de los longobardos es que cuando ellos invaden Italia no logran formar, si bien se llama el reino longobardo, en realidad era una confederación de veintitantos ducados lombardos que terminaban a veces peleando entre ellos. Y eso también genera ese gran sentimiento localista de las ciudades italianas, las La ciudades-estado, ciudad ¿no? estaba, ya, Este, si bien venían los imperios y los pasaban por arriba, siempre el sentimiento local era muy importante. La persona se sentía de Pisa, de Verona, de Génova, y no se sentía italiano, o no se sentía, eran claro. Sí, sí, locales. Bueno, en el año 1000 se produce otro hecho importante. Acá hay varios reinos, reino de Lombardía, el marquesado de Verona, ¿ves? El imperio bizantino se había quedado con el sur de Italia, los árabes estaban en Sicilia, el emirato de Sicilia, año 1000, y los venecianos estaban en esta zona ya realmente se habían afianzado, habían derrotado a todos los piratas eslavos de la zona de acá de la Dalmacia. Y se produce otro hecho importante en el año 1000, que son las invasiones o el ataque de los normandos a Italia. O sea, los normandos que estaban establecidos eran los vikingos en el norte de Francia, ¿no es cierto? sí, sí, sí. En el año 1066, los normandos de Guillermo el Conquistador conquistan Inglaterra y se la quitan a los sajones. Otra rama de los normandos, Tancredo de Hauteville, Tancredo de Altavila, como le dicen los italianos, se va hacia el sur y pasa por el centro de Italia y conquistan el sur de Italia y forman el reino normando de Sicilia, el reino de Italia, del sur de Italia. Que además traen otra cosa los normandos al sur de Italia, traen el catolicismo, porque hasta ese momento eran griegos, bizantinos. Claro. Pero eso es una disquisición. Año 1000, ¿qué pasa? Año 1000, la República de Venecia ya era un estado importante en el Adriático. No podía competir militarmente con los grandes ducados y reinos del resto de Europa, pero estaba aislado porque ninguno dominaba el mar. Entonces ellos, con el dominio del mar Adriático, seguían comerciando y generando negocios, porque a partir de ese momento todos los comerciantes del centro de Europa venían a Venecia a comprar exquisiteces, ya sea especies de Oriente y sedas y vidrios. Sí, O sí, sea, eran todo como el comercio era un el anclaje, comercio de digamos, lujo, de alto valor agregado. Esa fue la gran riqueza, porque claro, el comercio de esa época no era un comercio masivo como ahora. Los que podían comerciar eran los reyes, los príncipes y el claro. clero, fundamentalmente. Entonces le vendía sedas, le vendían las sedas a los príncipes y al clero, y vidrio a los príncipes y al clero, y especies para que coman los cardenales y los príncipes. Cuando, bueno, no sé si querés alguna... Sí, sí, sí. No, 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 no. Yo te voy siguiendo tal cual. Te quería consultar esto. Estamos más o menos Año avanzamos, no, 1000. no llegamos, claro, no llegamos, digamos, al apogeo, No, el apogeo es en el año por 1500. eso. Pero ya llevamos desde el siglo VIII, digamos, unos 2 siglos o casi 3 siglos, 300 años de casi independencia 3 siglos de independencia y de crecimiento. y de crecimiento. De ser una aldea de pescadores, ya dominan casi toda la Dalmacia. Y ahí te consulto, porque una de las particularidades es la amplitud, la tolerancia religiosa, Sí, que es algo que les permite, digamos, no tener
no tener retenes a la hora de comerciar con musulmanes, con judíos, o sea, No, no tenían ningunos retenes. El Lo criterio, que sí tenían era, ya para esa época, año 1000, año 1000 se producen las invasiones turcas claro, a Oriente, al Oriente Medio, ¿no es cierto? Y llegan hasta prácticamente las puertas de Constantinopla. Eso origina la primera cruzada, básicamente. Más que salvar las tierras santas de Jerusalén, lo que quieren es parar a los turcos y sí, que sí, no salvar crucen a Europa. exacto, exacto. Exacto. Entonces, eh, ahora, Constantinopla estaba asediada en el año 1000 por los turcos, que ya habían formado el sultanato del Rum, o sea, el sultanato de Roma, Claro. y Rum es Roma, y los príncipes normandos, que estaban en el sur de Italia, amenazan al imperio bizantino que está acá, Sí, y cruzan y empiezan a saquear ciudades bizantinas del, eh, digamos, del occidente de Grecia, de Piro, lo que ahora es Corfú, Albania, esa zona, y el Imperio Romano de Oriente, o sea, Constantinopla, que todavía se suponía que era el reino madre de Venecia, le pide ayuda a los venecianos, que le dicen, ustedes tienen una marina importante, ¿por qué no evitan que los normandos crucen y ataquen después por tierra Constantinopla? claro. Bueno, los venecianos empiezan a patrullar el sur del Adriático. La realidad es que tienen un golpe de suerte porque Robert Guiscard se muere acá en el sur de Grecia y prácticamente desaparece la amenaza La normanda amenaza sobre el normanda, imperio claro. bizantino. Pero ¿qué logran eh, los venecianos? Logran en el año 1082 el Tratado Veneciano-Bizantino. Eh, el emperador de Constantinopla, que el imperio bizantino quedaba esto nomás, esto que está en rojo. Claro. No quedaba nada más que eso. Acá estaban los turcos ya. Claro, empezaban a ¿Y consolidarse qué alrededor pasa? del Los Mar Negro. reconocen a Venecia como Estado independiente. Claro, Reconocen a Venecia, le dan una zona en Constantinopla para libre comercio con Constantinopla y eh, les otorgan una palabra que les encantó a los venecianos, que es el monopolio del comercio con Oriente. O sea, los únicos europeos que podían comerciar con Oriente desde Constantinopla eran los venecianos. Bueno, le dan una zona propia en el puerto de Constantinopla, y llega a haber 12.000 venecianos trabajando en Constantinopla para el siglo XI-XII. que ya es una forma de conquista, no a través de la guerra, sino a través del comercio, digamos. Es una Bueno, ampliación. prácticamente no solamente, sino que empiezan a tallar en los asuntos internos bizantinos. Ah, mirá. O sea, a través del comercio y a través de, digamos, de las coimas, digámoslo de una forma. Claro. O sea, para el año 1000, la República empieza a autodenominarse la Serenísima, Serena República de Venecia. Ya tienen el poder y además el emperador de Constantinopla y el Papa, como premio a evitar la caída de Constantinopla a través del ataque de los normandos, nombra al mar Adriático un mar veneciano. O sea, le Claro. da un título de propiedad virtual, pero es un reconocimiento político muy importante. Y ahí empieza Venecia a tallar políticamente en Europa. Claro. Ahora,
vos me hablabas de las cruzadas. Vos fíjate, el imperio romano, el Sacro Imperio ya estaba muy poderoso, pero Venecia seguía siendo independiente, ¿no es cierto? No podían dominarla, no tenían interés tampoco, porque ahí está la diferencia de cultura. Los venecianos lo único que querían era comerciar. Los príncipes europeos era tener poder y territorio para cobrar impuestos. Era un concepto absolutamente diferente filosófico de cómo llegar al poder. A Sí, través de sí, la sí, absolutamente. conquista Claro, y el dominio y los impuestos, o a través del puro comercio. Para el año 1000, Venecia no tenía prácticamente poder militar, cero, pero controlaba el mar, claro. controlaba el mar. Año, se producen las cruzadas, ¿no es cierto? No, no vamos a hablar ahora de las cruzadas, pero las tres famosas Después líneas. hacemos una de cruzadas algún día. Bueno, hacemos una cruzada, claro, acá por el norte, Godofredo de Bouillon y todos los caballeros francos. Después del sur, no me acuerdo de cómo se llamaba eh, el duque de Tolosa, de Toulouse, este, Raimundo de Tolosa, y después la última parte que fue desde el sur, los normandos. Claro. ¿Mm? Bohemundo de acá de Brindis, y cruzan. Bueno, todos sabemos, toman Jerusalén y se forman los reinos cristianos, el reino de los francos en Jerusalén. ¿Esto qué hace? Esta apertura del reino de los francos acá en Jerusalén. A ver si acá estamos ¿cómo queda después de las cruzadas? El Imperio Bizantino, acá está el Sultanato del Rum, de los turcos, Claro. y todos estos pequeños reinos cristianos que abren todos estos puertos al comercio de Occidente. Y ahí empieza la gran prosperidad de las repúblicas marineras, que Venecia hasta ese momento era la más importante, pero que empiezan a competir con las otras repúblicas marineras italianas. O sea, repúblicas marineras eran ciudades-estado italianas que basaban su riqueza en el comercio con Oriente fundamentalmente. Claro. Las más importantes eran Venecia, Génova, Pisa y acá es Gaeca, en realidad era el puerto, pero es la república ¿cómo se llama? No, de Amalfi, perdón. Estas son las cuatro más importantes. Amalfi, Génova, Venecia y Pisa. Que si ahora vemos la bandera italiana, que tiene este símbolo adentro, la bandera de la Marina italiana, representa las cuatro banderas de las cuatro mayores repúblicas marineras. Venecia, Génova, Pisa y Amalfi. Después estaba Ancona, y Ragusa, que hoy es, Ragusa es, ¿cómo se llama? La ciudad esta croata La tan teníamos en el otro. importante, de Dubrovnik. Dubrovnik es la República de Ragusa, que era una mezcla de venecianos y eslavos, que también es una entidad que duró varios años, 200, 300 años. A lo largo de estos años, estamos más o menos en el 1200, o sea, ya llevamos 1100 estamos, 1100. 1100. O sea que llevamos 4 siglos casi, Sí. casi 4 siglos. ¿Cómo se constituye la sociedad veneciana Bueno, la socialmente? sociedad Porque tiene veneciana una burguesía creciente. tiene una reminiscencia de las sociedades, de la sociedad de la República Romana. Básicamente son todos ciudadanos de la República, son todos súbditos de la Serenísima, divididos en dos clases sociales y políticas
que son los ciudadanos y los patricios. Los patricios tienen prerrogativas de tipo político, no solamente económico. Las familias fundadoras de Venecia, que conforman el consejo, el gran consejo político, como sería el Senado de Roma. El antiguo y que Senado eran, de de Roma alguna manera, acotaban el poder. estaban las familias senatoriales. Vos te acordás que Roma dividía la sociedad en tres, en patricios, caballeros y ciudadanos, ¿no? Y el pueblo. Acá estaban los patricios, que conformaban el Gran Consejo y que eran los que tenían el derecho a voto. Eran más o menos en su máxima expansión de Venecia en el año 1500, eran 2000 familias, eran 2000 personas, de una población de 200.000, o sea, el 1%, 2%. O sea, una república oligárquica al estilo de la República Romana, ¿no es cierto? Tal cual. Pero que acotaban el poder, digamos, del... Bueno, pero entre ellos, claro, porque tenían un sistema político que ya para el año 1300 estaba bastante consolidado. El poder ejecutivo era el dux, el dogo de Venecia, que era un cargo vitalicio, pero electivo, igual que el papa. O sea, todas estas tradiciones como de la iglesia, el papa lo eligen los cardenales, al dux lo elegían el Gran Consejo, pero a perpetuidad. Era un monarca elegido, un poco también como era el emperador del Sacro Imperio Romano, ¿no? El Sacro Imperio Germánico, que estaban los electores de los principados germánicos, que lo elegían a perpetuidad. Bueno, acá también. Ahora, ¿qué pasa? Ninguna familia quería que otra familia tomara el poder total. Claro. Entonces había un sistema de contrapesos realmente muy, muy elaborado y terriblemente complejo, porque estaba el duque, el dux, que era el poder ejecutivo, después había el Gran Consejo, que era sería el legislativo, y después había un consejo que eran la parte jurídica, que también eran todos elegidos. El sistema electoral era complicadísimo, digamos, eran una sucesión, cuando se moría un dogo, un dux, era una sucesión de sorteos y elecciones hasta que era electo, más o menos encerrados todos los electores, más o menos como hacen ahora los cardenales con el Papa. Sí, se parece muchísimo o sea, se parece muchísimo a todo el sistema de complicaciones. Yo recuerdo y no me quedaba tan claro cómo era el tema de los sorteos. Bueno, porque yo que lo tengo anotado porque realmente es de una complejidad, no me lo acuerdo bien de memoria. No, igual lo que me parece interesante de todo esto, digamos, más que explicar el sistema electoral, es que estamos hablando de un reino de un espacio político que va creciendo en función del desarrollo del comercio, de la paz y de los retenes al poder absoluto. O sea, bueno, el poder absoluto era fundamental. imposible porque, primero, que el cargo era electivo. Las familias patricias todas tenían algún tipo de poder en el gobierno, a través del consejo, de los distintos consejos, después el Consejo de los 10, que era una suerte de policía secreta también. O sea, el dux, por ejemplo, no podía recibir a nadie en privado, siempre tenía que haber algún miembro del consejo con él. No podía caminar solo por la calle de Venecia, todo para que no se entangue con alguna otra familia. Además tenía, al igual que en Roma, todos los gastos de representación del dux eran pagados de su pecunio. O sea, por eso siempre tenía que ser electo también una persona de alto poder económico. Porque si el tipo le hacía una recepción
qué sé yo, al duque de Milán, eso lo tenía que pagar él de su bolsillo. Había No un sabía eso. control terrible sobre los gastos del Estado. Eh, digamos, era implacable en el tema de la corrupción administrativa la Serenísima. Los condenaban a muerte y cortaban la cabeza en la plaza de San Marcos. Este, Y mientras pero pasa, estamos en el siglo, me dijiste, 11. sí, ¿Cómo ahí es empiezan a crecer el avance fundamentalmente. turco? Claro, los árabes llevaban todas las especias a, a Tierra Santa, como siempre, y ahí las repúblicas marineras las llevaban a Europa. Claro. Y ahí crecieron fundamentalmente Génova, Pisa. Cuando nosotros vemos esos grandes palacios, digamos, la misma Torre de Pisa y todo eso, que es del 1200, toda esa riqueza generada por el comercio con Oriente, Claro, fundamentalmente. claro. Los príncipes francos, los germanos, el clero, se abastecían de todos los Los lujos productos de Oriente. suntuarios, claro, que venían de Oriente. O sea, y Venecia era la puerta más importante de todo eso. Venecia era la bisagra, todo lo que salía de Europa y entraba, fundamentalmente entraba por Venecia. La diferencia entre Venecia y Génova era que Venecia era una entidad pública, un estado dedicado al comercio. Ah, Génova eran todos emprendedores privados. Los mercantes genoveses, que eran muy agresivos comercialmente, también y muy eficaces, pero la República de Génova no tuvo la estructura política como Venecia. Fue parte de distintos príncipes, fue parte del Reino de sí, sí, por Francia. eso digo que estamos hablando de tres condiciones que hicieron posible la estabilidad y la prioridad del comercio, ¿no? Claro, pero además con un concepto de el poder a través del comercio, Claro, y además un comercio con un propósito, que era lograr el poder que no podían a través de la conquista militar, lograrlo a través de la economía. tal cual. Pero no solamente eso, ellos empezaron el año 800 importando el vidrio que se producía en Egipto y mandaban gente a Europa, al Medio Oriente, y empezaron a ver cómo lo fabricaban los árabes. Hasta que algunos en la isla de Murano empezaron ellos a fabricarlo. Y lo fabricaban mejor que los árabes. Claro. Y ahí se empezó a hacer famoso el cristal de Murano. O sea, primero lo importaron, aprendieron cómo hacerlo y después empezaron a exportarlo. Una especie como hace China ahora, a través del Claro. comercio. Lo mismo con las sedas. Los mercantes venecianos, que ahora después vamos a hablar de la ruta de la seda, traían la seda de China fundamentalmente, hasta que pudieron lograr traerse los gusanos de seda escondidos y empezaron a fabricar la seda en Venecia y en el norte de Italia. Y después la exportaban ellos la seda. Notable, notable. Y después el marfil que compraban en Alejandría lo tallaban ellos en Venecia y exportaban las piezas talladas de marfil. Hay que O aclarar que sea, más o menos para el siglo XII también tenemos un enorme crecimiento y de la sofisticación de la cultura, ¿no? por En supuesto, todos ya Venecia, en todas las ramas del eh, arte se transforma en un faro de cultura, de estética, de belleza. pero a través, claro, porque ellos empiezan, vos cuando uno ve Venecia hoy, esa arquitectura fabulosa, es una mezcla de Oriente y Occidente. Claro, Tienen totalmente. un sincretismo oriental, porque ellos fueron captando todo el lujo de Oriente, eran la puerta de Europa, ¿no? Si querés vamos haciendo Dale. rápido, pero en el año, cómo los eventos históricos también desembocan en oportunidades o en catástrofes. El reino de los francos en Jerusalén
cae en el 1200, con Saladino toma Sí, 1187, creo que no me acuerdo bien, toma Jerusalén y quedan algunos, el puerto de Tiros, uno de los últimos que después los califas del Cairo lo toman y prácticamente desaparece el comercio de las repúblicas marineras con Oriente a través del Levante. claro. Ahora bien, quedan los venecianos en Constantinopla, que aprovechan otra oportunidad. No solamente cae acá el imperio, digamos, de los francos en Jerusalén, o el reino de los francos en Jerusalén, sino que se produce al mismo tiempo otro hecho importante en simultáneo, que es el comienzo de las invasiones mongolas hacia Europa. Ahora, eso, hagamos un pequeño paréntesis. En el 1200, cuando cae todo el oriente en manos de los turcos, otra vez, si bien Saladino era kurdo, ¿no? Hay un nuevo papa, que es Inocencio III, un noble, Lotario de Segni, que decide hacer una nueva cruzada para recuperar los santos lugares que habían caído en manos Claro. de Saladino. Y llama a los caballeros francos, que eran, digamos, los más fuertes de Europa, que seguían siendo los francos. Sí, sí. Y junta a estos señores, Teobaldo de Champagne, Balduino de Flandes, Luis de Blois, bueno, no importa, un grupo, y les dice, yo quiero armar una cruzada. Pero tenemos un problema. Para ir a Jerusalén, la mejor forma es ir por vía marítima, porque por tierra se tarda mucho, hay muchos peligros, etc. Entonces estos señores, en nombre del Papa, estos 4 caballeros francos, lo van a ver a Venecia, a Enrico Dandolo, el dogo de Venecia, año 1198, y le piden si los puede llevar a Tierra Santa para hacer una cruzada. Enrico Dandolo tenía 90 años y era ciego, y era el duque de Venecia. Entonces le dice, yo necesito llevar 20.000 hombres, 4.500 caballos, caballeros, escuderos, hacia Tierra Santa. Entonces el dogo le dice, mire, es una empresa gigantesca que a mí me va a costar 2 años fabricar esta cantidad de transportes y les voy a cobrar 94.000 marcos de plata. Cuando uno empieza a investigar, 94.000 marcos de plata era lo que recaudaban impuestos todo el reino de Francia en ese momento. Era una bestialidad. Pero no les queda alternativa. Y el Papa le hace firmar un tratado a los venecianos, porque por supuesto, la Iglesia y Venecia no se llevaban bien, porque Venecia no obedecía las órdenes del Claro. Papa, nunca. Y le hacen firmar un acuerdo a los venecianos que pueden, una vez que lleven las tropas a Tierra Santa, les permite volver a comerciar con Alejandría, siempre y cuando no les venda productos a los turcos que puedan hacer la guerra. Entonces los venecianos le dicen, ¿le puedo vender madera? ¿Le puedo vender hierro? Y le dicen, no le puede vender ningún elemento bélico terminado o sin terminar. Está escrito en el contrato. Y entonces no podía vender nada. ¿Qué podía No vender? podía Seda. vender nada, teóricamente. Pero bueno, lo deja, pero puede comprarle especies y seda. Ok, muy bien. Los venecianos se ponen a hacer esa flota gigantesca. Pero ¿qué pasa? Los señores feudales del norte de Francia y el Papa, en vez de lograr los 30.000 soldados que habían contratado, logran juntar 10.000. Entonces 10.000
y en vez de 94.000 marcos, creo que juntan 30.000 marcos. Llegan 2 años después a Venecia, los venecianos le dicen, miren, acá están los 200 barcos que construimos para ustedes. Sí, pero ¿sabe qué? Hay un problema. Tengo plata para 80 barcos nomás. Ah, pero yo construí 200 y acá tengo firmado un contrato. Dice, bueno, hagamos una cosa, le dice el Dux. Yo tengo un problema con el rey de Hungría, que tomó la ciudad de Zara, que era una ciudad veneciana. Si ustedes me ayudan a recuperarla, yo lo tomo como parte de pago. Bueno, el Papa, por supuesto, se entera y le dice que de ninguna manera puede atacar Zara porque es una ciudad cristiana. Y las cruzadas están hechas solamente para atacar a infieles. Claro. Y le dice, si ustedes atacan Zara, yo los voy a excomulgar. Ahora, cuando uno habla ahora de excomunión, parece un tema que no tiene importancia. Ahora, para un caballero cruzado, matar a un excomulgado era lo mismo que matar a un árabe. O sea, no tenía consecuencias legales. O sea, si los comulgaban al dogo de Venecia, vos lo podías matar sin ningún tipo de pena. O sea, si estaba excomulgado era un infiel. Ahora, ¿qué pasa? Los caballeros habían hecho el juramento de ir a Jerusalén y necesitaban ir. Entonces dijeron, bueno, vamos a ayudarlo a los venecianos a recuperar Zara, que acá está, como toda ciudad veneciana, en la costa dálmata, siempre la construían en penínsulas muy bien defendidas. Esta es la ciudad, acá estaba la muralla, esta es la actual ciudad de Zadar, en Croacia. Esta es la ciudad antigua, esta es la ciudad moderna. Acá había una muralla. Los caballeros francos y los venecianos vienen acá, se establecen, le dicen ríndanse. Los pobres, gente de Zara se quiere rendir, pero el rey de Hungría dice, no se preocupen, yo los voy a ayudar. Entonces los venecianos la atacan, la saquean, y el rey de Hungría no los pudo ayudar. Cuando el Papa se entera, por supuesto, ordena la excomunión de toda la expedición. A la tropa no le dicen, porque si no, te imaginas con la superstición de la época, si le decían que estaban excomulgados, Claro. la gente se... Y acá se encuentran con un personaje muy particular que los viene a visitar después del saqueo de Zara, que es un príncipe bizantino de nombre Alejo, hijo de un emperador bizantino cuyo hermano lo acaba de derrocar, y le dice a los venecianos, si ustedes me ayudan a recuperar el reino en nombre de mi padre, yo les voy a pagar 200.000 ducados de oro, que era mucho más que los 94.000 que le debían los cruzados. Enrico, sí. Enrico. Entonces Enrico dice, bueno, vayamos a ayudarlo a estos tipos y nos pagan 200.000, hacemos un negocio redondo. El Papa se entera y dice, ustedes están locos y van a atacar otro reino cristiano. Ya están excomulgados, así que imposible. Por supuesto, los venecianos no le dan bolilla al Papa, convencen a los señores cruzados, le dicen, de esa forma, ustedes cancelan la deuda conmigo y además les queda un montón de plata para armar más tropas para tomar Jerusalén. Bueno, ya que estamos, vayamos a Bizancio, a Constantinopla, vamos a Alejo el poder y nosotros seguimos para Jerusalén. Muy bien. De ahí se van navegando hasta Constantinopla. Llegan, acá tenemos una vista de lo que era en esa época, y Alejo dice, vengo a recuperar, ¿y vos quién sos? Le dicen en Constantinopla, nadie te reconoce a vos. Entonces los caballeros francos y los venecianos le dicen, pero ¿cómo? ¿No era que vos venías acá y te iban a reconocer y ibas a pagarnos la deuda? No, bueno, en realidad el tema está controvertido. Se quedaron esperando meses que consiguiera la plata, iba a Bizancio, fundía
oro de las iglesias bizantinas, le empieza a pagar a Los venecianos se cansan, tratan de atacar Constantinopla, no pueden, pero después de un año, en el 1204, logran tomar Constantinopla. Hacen un ataque muy audaz, logran liberar la cadena del puerto, entran por Sí, esta zona que era... claro, ahí está el Cuerno de Oro. Vi Claro, este es otro el mapa, Cuerno de esta Oro, imagen es divina, pero no sé este es claro, el Bósforo, acá hay una cadena, acá, y saquean la ciudad de Constantinopla en una forma tan brutal que cuentan ahí los cronistas de la época, que por ejemplo, el gran altar de la iglesia de Santa Sofía era el gran altar era una mesada de oro macizo de 6 metros de largo por 3 y 30 centímetros de espesor de oro puro. Cuando los caballeros ven todo eso, se vuelven locos y con mazas y picos le entran a dar para romperlo, para llevarse su... Cuentan los cronistas que entraban con burros y con caballos para llevarse el oro de las iglesias, porque era tan pesado que necesitaban la saquean todas, matan gente, degüellan, hacen una carnicería, un hay desastre. profusa bibliografía y novelas y demás sobre el saqueo de Constantinopla. Es una cosa espantosa. Centímetros de sangre. Y forman lo que se llamó, lo que duró un tiempo, el Imperio Latino de Constantinopla. Se divide en el Imperio Romano de Oriente, se lo dividen entre los caballeros y Venecia. Y Venecia a partir de ese momento pasa a ser propietaria de ellos lo llamaban, nosotros somos los dueños de 1/4 y 1/8 del imperio bizantino. ¿Qué pasa? Se reparten el imperio. Ahora los venecianos como eran comerciantes y no reyes tradicionales, dicen, yo no quiero tierra, yo quiero lugares comerciales. Todas las islas del occidente de Grecia, Claro. las islas jónicas, Creta, Negroponte y Rodas. Todo el resto repártanselo ustedes, le dicen los caballeros cruzados. Y arman estos efímeros reinos, el Sí, que no imperio de duran nada. Nicea, el despotado de Epirus, principado de Salónica, que se pelean entre ellos. A los 50 años los bizantinos recuperan el poder. Pero ¿qué pasa? A partir de ese momento Venecia es realmente la ciudad más importante y más rica de Europa. En ese momento, en el año 1200, Venecia llega a ser la ciudad más importante de Europa, porque no solamente logra volver a tomar el poder sobre toda esta zona del Mediterráneo y todas estas islas, sino que es parte de Constantinopla y logra el acceso al Mar Negro, que yo no había dicho, el Mar Negro los bizantinos lo tenían prohibido al comercio occidental. Claro. Ellos solamente comerciaban. Entonces los venecianos empiezan a armar su imperio a través del Mar Negro y hasta llegan a fundan la ciudad de Tana. Tana es lo que hoy es Rostov en el Don, en Rusia. Entonces vemos el imperio veneciano 1200, todas estas islas, por lo que está acá en amarillo, esto lo compartían con Génova, pero ellos estaban más lejos todavía, en Tana. Ahora, en 1200 al mismo tiempo se producen las invasiones mongolas. ¿Y qué logran las invasiones de los mongoles? Logran un siglo de paz y estabilidad en el centro de Asia. Los venecianos dicen, es más seguro viajar
de Tana a China que caminar a la noche en Venecia. Porque una vez que uno tiene la autorización del CAN de la zona, es imposible que sea atacado por salteadores. Así que ahí empiezan el gran comercio veneciano a través de la ruta de la seda. A ver si tengo acá. Las rutas de la seda eran diversas, estas las del norte del Mar Negro hasta acá. Las Claro. ciudades que crecen las ciudades turcas de los mongolas, Tashkent, Samarcanda, que son ahora ciudades de una belleza increíble, de arte islámico, ¿no? Y todo la zona, las especies venían de acá, de Malasia, Indonesia, la seda, el marfil, y llegaban al Oriente o al Mar Negro. Todo esto, Alejandría y el Mar Negro dominado por los venecianos. Y se produce esta transferencia de riqueza brutal entre Oriente y Occidente, de la mano de Venecia. Venecia en 1300 empieza a crecer, está el interregno de la peste, 1350, están las luchas contra Génova, una guerra que dura 100 años contra Génova, todo la guerra contra Génova para ver quién dominaba el comercio del Mar Negro. ¿No es cierto? Igual durante todo ese tiempo es un crecimiento sostenido. Sostenido y permanente, aún en la época de la peste. La peste nace acá en el Mar Negro cuando cae el imperio mongol. Los canes de la zona le quieren cobrar muchos impuestos a los genoveses, a los venecianos, los atacan, y ahí en Cafa es la famosa anécdota que le tiran los cuerpos por arriba de la muralla. Claro, en la peste. Y ahí con la enfermedad de la peste negra, exacto, y esa peste negra llega a Europa, ¿no es cierto? Ahí en el 1250, parte de la guerra. En la huida parece que se llevaron la peste. Se llevaron la peste, exactamente. Pero, por ejemplo, ahí se conoce también, entre las guerras venecianas y genovesas, la historia de Marco Polo. Marco Polo era un comerciante veneciano. Volvió a Venecia muy rico. Él era de la ciudad de Korčula, en lo que ahora es en la Dalmacia croata, y en ese momento bizantina. Esta es la ciudad de Korčula, típica ciudad veneciana, una península amurallada. Korčula queda ahora en Croacia, cerca de, bueno, ahora no tengo el mapa acá bien, pero de Dubrovnik, en realidad. Acá se produce una batalla muy importante entre la flota veneciana y acá justo frente a Korčula, entre la flota veneciana y la flota genovesa, que ganan los genoveses. Y ahí toman prisionero al capitán de una galera veneciana, un hombre muy rico de Korčula, que se llama Marco Polo. Y se lo llevan prisionero a Génova. Lo ponen en un castillo, porque en esa época, ¿para qué se tomaban prisioneros? Para canjearlos, para pedir rescate. No, bueno, por un tema, no cambió mucho. Digamos, lo tomaban prisionero, le llamaban a Venecia y le decían, miren, acá lo tenemos Marco Polo, hablen con la familia, 500 ducados de oro y vuelve. Y Marco Polo lo encierra en una habitación con un escritor de la República de Pisa, que había sido también tomado prisionero por los genoveses, entre la guerra entre Pisa y Génova. Este escritor, que creo que se llamaba Rustichello de Pisa, empieza a hablar con Marco Polo, y Marco Polo le cuenta todas sus aventuras en China. Y este hombre escribe, el pisano, y cuando lo liberan, publica las aventuras de Marco Polo en China. En Venecia lo llamaban el Milione a Marco Polo, que significaba en el dialecto
el versero, el mentiroso, porque contaba cuando yo estuve con el Gran Khan. Bueno, la cuestión que así se hace famoso Marco Polo. Después que está prisionero, cuentan su historia y es publicada, si bien no quedó ninguno de los libros originales. Estamos pensando que esos libros se hacían a mano, todavía no estaba Sí, no, no la, había imprenta. la imprenta, ¿no? Pero bueno, año 1300 y ahí ya Venecia llega, 1400 llega al esplendor de riqueza y poder, ya tiene el poder sobre, a ver si tengo algún mapa, para que se vea. Bueno, el mapa prácticamente es su esplendor en este mapa, todo lo que está en rojo es Venecia. Claro. Fíjate que no les Eh, interesaba tanto la apropiación de tierras, nunca llegan a no, tener grandes digamos, cantidades de... cuando uno ve Venecia, ellos tienen una pequeña porción de tierra acá, que es lo que es ahora el Véneto italiano, y después tenían dos colonias que eran Chipre y Creta, fundamentalmente. Creta la tuvieron hasta el 1680, 1670, que era un gran productor de grano, pero ellos básicamente tenían colonias comerciales. Sí, sí, puntos estratégicos. Cuando uno, yo la comparación que se me ocurre mejor es con el Imperio Británico, en otra escala. Los británicos, si bien tuvieron las colonias americanas, pero su poder real estuvo basado en el dominio del mar y en el dominio de islas diseminadas en todo el planeta, difíciles de tomar, difíciles de controlar y que eran bases de apoyo para sus flotas. Claro. Eh, entonces, y vos fijate, inclusive las colonias americanas eran pequeñas, eran colonias comerciales. Las 13 colonias, sí. Las 13 colonias. Después Estados Claro. Unidos se convierte en un imperio terrestre. Pero, y Australia se convierte después por los colonos. Pero ellos no tenían la intención de tener grandes territorios porque eran difíciles de controlar militar y económicamente. Exacto. Pero en cambio una isla, como apoyo a tu flota, es muy fácil de mantener. Entonces el imperio veneciano es un prefacio, digamos, de lo que fue el imperio británico, el mismo concepto. Claro. El dominio del mar a través de estaciones intermedias y de grandes rutas comerciales. Ahora, este dominio del mar lo protegían con una fuerza naval ya después muy importante. Que es donde ponen el gran desarrollo Claro, tenían Natalia. el desarrollo del arsenal de Venecia, fue la primera industria europea en escala. En 1400 el arsenal de Venecia trabajaba el 20% de la población, producían una línea de montaje de galeras. Además, todo el sistema de comercio de las galeras era muy interesante porque eran todas de la República, eran estatales. Ah, no Y, sabía. y las charteaban todos los años, se licitaban los capitanes que las charteaban. Entonces, un armador, de ahí viene la palabra, el armatore, armaba la galera le pertenecía, había algunas privadas, pero la gran mayoría eran de la República. El armador pagaba un canon y todo lo que él ganaba era para él. El capitán, el patrón, lo ponía la República, el armador armaba la galera, pero el capitán lo ponía la República, porque le tenían confianza que el tipo iba a gobernar bien la galera, no le iba a destruir, etc. Era un empleado que tenía una participación en el comercio, lo mismo que cada uno de los remeros. Los bogadores, los remeros, que en ese momento, hasta el 1500 eran todos hombres libres, eran empleados de la República, tenían un sueldo y le permitían comerciar
todo lo que podían llevar debajo del banco de remo. Podían Ajá. llevar un arcón y ellos podían comprar cosas, digamos, en Alejandría o o acá, o inclusive en el norte, porque las galeras venecianas llegaban al norte de Te Europa, consulto algo. comerciaban con la... ¿Cuál es la relación con los turcos que vienen avanzando ya para esa época? Bueno, a partir del 1400 empieza la relación con los turcos, claro, porque los turcos empiezan a avanzar, el imperio de los turcos seljúcidas cae, llega el imperio otomano que toma primero Anatolia, después cruza, toma el Claro. sur de los Balcanes y en 1453 toma Constantinopla. Claro, ellos empiezan A partir de ahí empieza ellos la empiezan a decadencia, ¿no? confrontar con los turcos en el 1400. Los Ah, turcos se establecen acá en el Egeo, empiezan a armar galeras también de guerra y comerciales, sobre todo tripuladas por súbditos turcos de origen griego, y empieza a ser un problema con los venecianos. La primer capital es en Adrianópolis, que ellos nombran Edirne, acá en esta zona, los claro. turcos, y ya los venecianos le mandan un embajador a Edirne, un bailo, un embajador, porque se dan cuenta que es un imperio emergente y que crece. Los venecianos lo ven de entrada, dicen estos tipos son realmente peligrosos y son un problema. Entonces tratan de tener buenas relaciones con los turcos, pero es inevitable el choque en toda la zona del Egeo entre comerciantes turcos y comerciantes venecianos. Hay enfrentamientos permanentes. Y aún antes de la caída de Constantinopla ya hay batallas entre turcos y venecianos. Cuando cae Constantinopla, digamos, en el pináculo del poder veneciano, ellos empiezan a ver el principio del fin. Se dan cuenta que la cosa empieza a cambiar, porque automáticamente se les cierra la puerta Es al Mar decir, Negro el mundo empieza a buscar otras vías comerciales, ¿no? y pierden el comercio con Oriente acá, si bien les queda Alejandría, y al no poder llegar todas las especias de Oriente, empiezan los europeos a buscarlos, primero los portugueses, ¿no es Claro, cierto? ahí Los Vasco, portugueses se van a la India, Vasco da Gama en 1480 ya llega a la India, y los españoles también, pero van a Oriente por Occidente, como quiso ir Colón. Colón dijo, yo voy a ir a Oriente por Occidente y descubre América. Los portugueses van por Oriente, por el sur de África. El Papa divide el mundo en dos, el Tratado de Tordesillas entre Portugal y España, al resto no lo tienen en cuenta en ese momento, y los venecianos siguen con su pequeña guerra contra el Imperio Otomano. Durante los próximos 200 años es una relación de amor-odio con el Imperio Otomano, cada vez perdiendo poder Venecia, cada claro. vez más, y transfiriéndose el poder mundial del Mediterráneo oriental al Al Atlántico. Atlántico. Sí, 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 Empieza la acá, relación, digamos, desde la caída de Constantinopla hasta el manejo de claro, los mares es ahí menos empiezan de las medio siglo. potencias atlánticas, primero España, Portugal, después Inglaterra, Holanda y por último Francia, empiezan a tomar el poder en Europa y a tomar un poder económico y militar, y Venecia poco a poco empieza a decaer su imperio comercial. Si bien sigue como siendo un faro cultural, económico a través de la banca, el seguro, porque se dan paradojas, por ejemplo, los inventores del seguro marítimo son los venecianos. Se Los reconvierten de alguna turcos, manera, te quería consultar, pero no sé si es para esta época, o quizás un siglo después, con el tema del juego, la prostitución y demás, ¿no? Se bueno, en el fueron. siglo XVIII, Venecia se transforma. Ellos dicen, no podemos más comercial. Se No, a reperfilan, Venecia en el siglo en XVIII los términos actuales se reperfilan.
totalmente se reinventan, y así como en el siglo XV Venecia no tenía nada, Venecia en el siglo XIV y siglo XV, en su máxima expresión, era Amazon.com. Su riqueza Es era excelente la comparación. Amazon.com. Ellos conseguían todo y lo revendían. O sea, en los almacenes de Venecia estaba todo lo que existía en el mundo, todo lo que existía en Asia, en África, en Europa. Y de ahí la gente comerciaba. Era Amazon.com. En el siglo XVIII se convierten en Las Vegas. Claro. En el siglo XVIII no tienen más comercio, entonces se reinventan y Venecia se convierte en la capital del juego y el placer de Europa. Había 180 casinos, que eran todos manejados por el Estado, controlados, y Venecia prácticamente vive del juego y la prostitución con el resto de Europa, y las artes. Claro. Por Bueno, supuesto, es el momento de mayor desarrollo, bueno, no sé si tan... Si, Vivaldi es el claro. siglo XVIII, Vivaldi es veneciano, los grandes pintores, escultores, artistas, y a Venecia le queda en el siglo XVIII muy poco, a ver si tengo acá algún mapa. Y mientras buscas mapa, te consulto respecto de también la población, digamos, la oligarquía que deja de tener, que pasa a ser un lastre, población avejentada con casi nula producción de riqueza y que se vuelve ya medio inllevable para la burguesía que tenía muchísimos menos negocios, ¿no? Ahí, Bueno, por esa supuesto, decadencia. este, ya empiezan los problemas políticos, empiezan, digamos, problemas también sociales, empieza a haber diferencias sociales de riqueza y pobreza, siempre en un país próspero, ¿eh? Sí, 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 Convengamos sí. que, digamos, prácticamente el sistema político queda medio amañado entre 3, 4 familias, Bueno. que lo empiezan a controlar. Ya el poder marítimo es mucho menor, pero para el año 1800, estamos 1700, ya tenemos 900 años de historia de esta entidad política nacida en 1790 y que el golpe de muerte se lo da Napoleón La en el año invasión napoleónica. 797. De la invasión 797 napoleónica Napoleón. hay descripciones del saqueo, el saqueo y posteriormente la destrucción sin sentido de la belleza, de los palacios y demás. Da para otra Bueno, sí, historia. Napoleón les quita todo el poder. Hay, eh, digamos, muchas cuentas pendientes contra Venecia de las repúblicas italianas también. Claro. Y se divide en Venecia, acá está el Imperio Bizantino, y se dividen las provincias estas ilirias, después quedan en poder del Imperio Austrohúngaro con la caída digamos, de Napoleón. Napoleón destruye el sistema político de Venecia. Venecia Claro. pasa a formar parte de ahí del Ducado de Lombardía, después del Imperio Austrohúngaro. Austria, claro. Pero las posesiones venecianas en Grecia no se las dan al Imperio Austrohúngaro, se las quedan los franceses y los ingleses. Es un hecho, y hay digamos, que muy poca gente sabe, todas estas islas griegas, bueno, Corfú, por ejemplo, que fue la joya de la corona veneciana, fue la única zona de Grecia que nunca estuvo en poder de los turcos, nunca cayó en poder de los turcos, nunca la pudieron tomar. Estas otras islas del sur de Grecia sí, pero no Corfú. Ahora, cuando cae la República de Venecia, hay un periodo de 10 años que estas islas se independizan
y forman la República de las Islas Jónicas. Y mirá la bandera, es el león de Venecia, el El león de nivel San veneciano, Marco, claro. a pesar de que eran griegos. La Mirá. República de las Islas Jónicas dura de 1800 a 1810. En 1810 la toman los ingleses como protectorado y forman los Estados Unidos de las Islas Jónicas, que es esta la bandera, que duran hasta 1864, en que se incorporan al Reino de Grecia. Claro. Pero la impronta veneciana en esta zona de Grecia, que hoy si uno va a Corfú, Cefalonia, Zakynthos, es impresionante. No tiene nada que ver con Grecia. Esto es una, estéticamente inclusive, cuando uno ve las ciudades griegas de la zona, a ver acá tengo fotos, esto es Corfú, digamos, la estética, el paisaje, son ciudades mediterráneas, no son Puramente, ciudades claro. típicas, ciudades de Grecia, del Egeo, blancas con los techos azules que uno se imagina de, digamos, de Grecia. Son todas ciudades venecianas en Grecia. Son, digamos, es un Mirá, lugar lindísimo, pero que realmente quedó esa mezcla cultural y hasta étnica, te diría, del oeste de Grecia, que al día de hoy es muy notable, ¿no? Cuando uno la ve. Pero lo fascinante del imperio veneciano, de la República, la Serenísima, la dominante, como le decían en 1500, ¿no? Su señoría la dominante, porque dominaba el mar, claro. dominaba el mar Mediterráneo. Así que, bueno, no sé si Yo te querés hacer una agradezco. pregunta. No, en realidad, mira, quería saber, cerrar, digamos, este caminito que hemos hecho desde su surgimiento, el apogeo y, bueno, la caída con Napoleón. Eh, Me quedaron mil temas que después me encantaría tocar, pero hacer un hincapié en qué tipo de imperio, qué tipo de estabilidad se logró en un concepto de Estado, un concepto de ciudad-nación basado en el Bueno, comercio, claro, en la producción de riqueza, la y no singularidad es en la esa, ¿no? invasión, ¿no? No en Pero la no invasión, sino en el solamente eso, comercio. sino la singularidad que representa y además es, una, es un canto al espíritu humano, porque los venecianos, vos fijate, eran pescadores eh, en la laguna de Venecia, eran pescadores de anguilas y recolectores de sal. Sí, sí, y de ahí Y no sale se quedaron a mucho. perpetuidad siendo recolectores de anguilas. Fundaron una entidad política o cultural que fue la más importante de Europa durante 100, 150 años, digamos, con un espíritu, un espíritu emprendedor, Exactamente, eh, es la que superación de la nada, la superación y no sé si a lo largo de la historia, digamos, pocos imperios duraron esta cantidad de tiempo, que son 1000 años, 1000 años sostenidos, ¿no? mil años sostenidos como entidad Claro. independiente, con una idiosincrasia muy particular que muchas repúblicas italianas la tuvieron, ¿no? También, pero la singularidad geográfica de Venecia les dio también esa singularidad política y esa estabilidad, Claro. que por supuesto la geografía en la historia y en la geopolítica es muy importante, ¿no es cierto? Sí, Este, pero la verdad es que el espíritu, la tolerancia, el espíritu, la idea de paz, la idea de estabilidad, la idea de control, control al poder. Para mí es una de las historias más fascinantes. Marce, yo te agradezco muchísimo. Vamos a poner tus datos porque Marcelo da
muchos cursos sobre, bueno, sobre historia del Mediterráneo, sobre historia medieval, así que quien se quiera conectar con él, Sí, en realidad en Instagram, @navegando por la historia, dale. así que y Vamos ahí a se poner pueden, la dirección, así se pueden eh, contactar con vos, porque la verdad es que los cursos son interesantísimos sí, y son charlas que doy así por Zoom, digamos, no con un, trato de no tener un rigor histórico académico con fechas, nombres, sino dar sobre todo conceptos, dar una extensión cultural, abrir un poco la cabeza al pensamiento europeo, porque es muy interesante y muy importante ver cómo piensa la gente cuando uno, para romper estereotipos, los conceptos de nación, Estado, propiedad, cultura, que tienen los pueblos euroasiáticos, que pasaron a través de su historia por diferentes reinos, invasiones, etcétera, de una complejidad y un tejido entre ellos muy importante, ¿no? Entonces, si bien nosotros somos herederos culturales en cierta forma, nuestra historia es bastante lineal en comparación. sí, y si lo vemos, digamos, Entonces, nuestra historia como país tiene un tercio de lo eh, que del imperio que no, acabamos de pero hablar. es muy lineal y, digamos, desde el nacimiento tampoco, digamos, naces como república y creces y te estableces. No, digamos, para un ciudadano de lo que hoy es Zadar o en Croacia, que fue romana, griega, veneciana, húngara, eh, austrohúngara, turca Turca. y ahora croata, digamos, Sí, sí, para pensar la idea de nación claro, te las explota la naciones, cabeza. sí, las naciones están dadas más por la sangre que por el territorio en esa zona, ¿no? Por supuesto. Exacto, exacto. Así que, Pero bueno, 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 Marcelo, muchas gracias, te saludo, gracias, quedamos Cari. para la próxima. Y Dale, cualquiera que se quiera contactar con Marcelo, vamos a poner la dirección abajo. dale, @ navegando por la historia. Chao, Buenísimo. cariño. Chao, hasta luego. Chao, chao.